Sean bienvenidos a una actividad más de esta octava Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se realiza en el marco del Congreso Internacional EPENS Interprofesionalismo. A continuación, tenemos la participación de la doctora María de los Ángeles Ramírez Trujillo con la conferencia ¿Qué tiene que ver la cultura con la salud bucal? Nuestra ponente es cirujana dentista, doctora en ciencias en el campo de la salud pública bucal, integrante del Departamento de Salud Pública de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, docente en odontología a nivel licenciatura y posgrado de la misma institución. Ha recibido distinciones y premios en investigación en odontología a nivel nacional e internacional y es miembro de la International Association for Dental Research. Los dejamos con la doctora Ramírez. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues estoy muy congratulada de tener esta oportunidad de compartir con ustedes uno de los temas que considero son pues muy relevantes al momento de entender cuáles son los procesos de salud y enfermedad vistos desde el punto de vista del tratante y el punto de vista de los pacientes y en qué momento ese entendimiento o esa visión de lo que es un proceso de salud, de enfermedad, cambia y choca en algunas ocasiones para limitar un poco la comunicación en esta interacción médico-odontólogo-paciente, ¿no? Entonces, bueno, como bien decía la doctora, le agradezco la presentación. Mi nombre es María de los Ángeles, soy del Departamento de Salud Pública del ENES León y bueno, tengo la oportunidad de trabajar con grandes investigadores en el área odontológica que han tenido ya bastantes aportaciones en el área, ¿no? Y bueno, pues para empezar, me gustaría empezar por describir un poquito algunas conceptualizaciones acerca de lo que es la cultura. Y de esto podemos hablar muchísimo, incluso, bueno, yo creo que tanto antropólogos como sociólogos podrán darnos cátedras de la conceptualización, del origen, de cómo ha cambiado el concepto a lo largo del tiempo. Sin embargo, bueno, para esta presentación, para nuestros objetivos, vamos a tratar de diferenciar entre dos tipos de conceptualización de la cultura, que son, pues hasta ahora, de los más difundidos a través de las diferentes áreas académicas y de investigación, pero que bueno, por supuesto que hay más, por supuesto que no hay un consenso para poderla definir, pero que bueno, esto nos puede dar pauta para poder explicar algunas otras apreciaciones a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, bueno, la cultura, hay dos grandes formas de verla. Una es la cultura estética y otra es la cultura vista desde la antropología o desde las ciencias sociales, que realmente son muy diferentes, pero que tienen un mismo origen. Cuando las personas, las civilizaciones comienzan a convertirse de sedentarios a nómadas, de nómadas a sedentarios y empiezan a establecerse en diferentes lugares, cada grupo social va estableciendo algunos roles dentro de esas civilizaciones, de ese conjunto de personas, en donde unos se dedican a una parte de la elaboración de mente, de la inteligencia, de la visibilización y visualización de lo que es el mundo y de cómo funciona, y va registrando todos esos cambios, va aprendiendo, mientras que otro grupo se dedica más a las partes de manuales de elaboración de trabajos físicos que van aplicando justamente estas apreciaciones, estos nuevos aprendizajes de cómo funciona el mundo directamente en un beneficio, ¿no? A través de la producción, ya sea de alimentos, de vivienda, de vestido, etcétera. Entonces, en ese momento se crean dos grandes grupos, uno que se va a la parte un poco más de la cultura de la mente y otro que se dedica más a la parte práctica. En este sentido, empiezan a generarse también alguna diferenciación de grupos sociales en donde unos se dedican más a la producción de elementos, digamos, materiales y otros mentales, ¿no? Vamos a partir de ese punto. Entonces, a partir de que un grupo se dedica a hacer, digamos,
un grupo pensante, o el que elabora conocimiento, empiezan a formarse también estas ideas de que las personas que se dedican a la elaboración de conocimiento también tienen un nivel de intelecto más alto. Entonces, que pueden ser personas que son más inteligentes o que tienen mayor conocimiento sobre ciencias, artes, humanidades, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la cultura estética se enfoca en ese grupo, haciendo referencia a el nivel de arte, todas aquellas capacidades del intelecto que se van desarrollando en este grupo de personas y que también hace referencia a un nivel educativo. Como tal, la cultura estética se puede definir como un conjunto de saberes, de expresiones delimitadas por características comunes y restringidas a sectores de la sociedad capaces de producirlo, ¿no? Tenemos que recordar que las ciencias y las artes no estaban abiertas para todos, eran para grupos muy selectos y que esos grupos selectos eran los que se encargaban ahora de reproducirlas. Pero con el paso del tiempo y con muchas investigaciones, con muchas aportaciones de autores como Taylor, como Boas, se fueron dando nuevas conceptualizaciones de la cultura y decían, bueno, es que no nos podemos restringir solo a este tipo de elementos estéticos o del arte y tenemos que empezar a ver que la cultura va mucho más allá, ¿no? Es a lo largo del tiempo que se va identificando que la cultura como tal es algo que tiene que ver más con el significado que nosotros les damos a la vida, al mundo, a las cosas que nos pasan, a los objetos, a nuestras relaciones sociales y que nos dan un rasgo distintivo, ¿no? Más allá de qué tanto yo puedo producir el arte o la ciencia. Entonces, esta red de significados que todos tenemos, que todos creamos desde chiquitos, se va compartiendo a veces entre grupos sociales, pueden ser muy diferentes entre lo que un grupo puede pensar o puede percibir y lo que otro puede tener también en consideración. Y entonces, bueno, finalmente, esta es una de las formas que ha permeado más dentro de otras áreas, independientes de las áreas sociales, y que han servido, por ejemplo, en el caso del área de la salud, para ir explicando un poco los fenómenos, cómo se interpretan los padecimientos, por qué algunas cuestiones que para los médicos son cuestiones de riesgo inminente, a lo mejor para las personas que no tienen formación académica son algo que realmente no tienen a lo mejor no se perciben como una situación que a ellos los coloca en una posición de vulnerabilidad y que tiene que ver también con cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo es que nos relacionamos, ¿no? Y por supuesto que esto también incluye a la elaboración de las artes como una expresión de la humanidad, a las letras, a las formas de vida, etcétera. Entonces, una de las conceptualizaciones que actualmente son más utilizadas dentro de la antropología es esta, ¿no? Un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que además de las artes, como lo mencionábamos, las letras, también incluyen modos de vida, maneras de vivir, cómo nos relacionamos, los sistemas de valores, las tradiciones, los conocimientos y las creencias que nosotros tenemos, ¿no? como grupo. A partir de esto se va haciendo un análisis, se van desarrollando literatura para poder explicar cuáles son las posibles características que la cultura puede tener, ¿no? Y hay 3 grandes características que son muy evidentes y que se han compartido para entender cómo es que se dan las relaciones interpersonales o cómo es que nosotros desarrollamos nuestra propia visión del mundo. Aquí podemos observar que tenemos 3 características particulares y, bueno, muy importantes de la cultura. La primera es que la cultura es aprendida. Nosotros, y eso lo explicaré un poquito más adelante, cuando nacemos dentro de un contexto que no elegimos, un contexto cultural,
dentro de un núcleo familiar o dentro de un núcleo de personas que generalmente nosotros no elegimos tampoco, pero que con el paso del tiempo y conforme vamos creciendo y vamos teniendo interacción, vamos aprendiendo de lo que ese contexto nos va enseñando, de lo que esas personas nos van enseñando, ¿no? Ya sean pensamientos, conocimientos, creencias, cuestiones que tienen que ver con aprendizaje, etcétera. También otra característica es que es estandarizada. Esto quiere decir que el grupo social en el que nosotros vivimos, nos desarrollamos o crecemos, tiene ya unas pautas que determinan y delimitan lo que está bien, lo que está mal, lo que está aceptado dentro de la comunidad, lo que definitivamente no se acepta, qué aportamos o qué parte como grupo o como persona perteneciente a una comunidad nos toca aportar, qué rol vamos a tener dentro de esa comunidad. Y todo esto lo vamos aprendiendo también dentro de nuestro propio contexto. ¿Qué límites tenemos? Y es compartida. Y esto es muy importante porque todo lo que tiene que ver con cuestiones culturales se puede transmitir a través del lenguaje principalmente. A través del lenguaje nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos expresarnos, pero también podemos interpretar lo que alguien más nos está compartiendo, le podemos dar quizá diferentes significados en función de lo que nos dicen, pero también de lo que nosotros escuchamos en función de todo lo que hemos aprendido y de los límites que nuestra comunidad nos indica. Para continuar un poquito con estas ideas, como mencionaba anteriormente, ¿no? Nosotros nacemos, una persona que nace no elige a su contexto, no elige a sus significantes o a las personas que van a enseñarnos o a mostrarnos cómo es el mundo. Y tenemos que pasar por un proceso para adentrarnos a un grupo cultural que se llama socialización. Es un proceso completamente necesario que una persona tiene que vivir para poder ser parte de un grupo social o para podernos adentrar en una cultura, pertenecer a una cultura, ¿no? Hay dos fases de la socialización primaria y la socialización secundaria. En la primaria es una etapa que iniciamos todos en la niñez, en donde, como mencionaba, ¿no? Somos como una hoja en blanco. Cuando nacemos y llegamos a este mundo, pues no conocemos mucho de normas sociales, ni de prácticas, ni de qué es lo que tenemos que hacer o de qué función vamos a cumplir en este mundo o en la vida, ¿no? No elegimos a dónde llegamos, no elegimos el rol de la familia, eso ya está establecido. Entonces, conforme un bebé va creciendo, se va convirtiendo en un niño un poco más grande, va aprendiendo cuál va a ser su rol dentro de esa familia, ¿no? A lo mejor de pequeño solo su rol será jugar, alimentarse, establecer relaciones de cariño con sus familiares, buscarlo. En algunos otros casos, pues se dedicará únicamente a cumplir con el rol de ir a la escuela. En algunos otros contextos, quizá niños que no tengan oportunidad de tener escolarización, quizá desde niños sepan que el rol en la familia es que tienen que trabajar para aportar económicamente al ingreso familiar y que, bueno, repito, nadie lo elige, ¿no? Simplemente llegamos a ese contexto y vamos aprendiendo qué rol vamos jugando. Esto lo aprendemos en la socialización primaria. Como aprendemos de personas que para nosotros representan una persona o un grupo de personas que para nosotros son familiares a los que les tenemos cariño, con quienes tenemos apego. Por supuesto que lo que vamos aprendiendo en ese momento va a estar muy cargado de cuestiones emocionales. En algunas clases con los alumnos comentamos que de repente ya cuando somos grandes a veces que tenemos que modificar nuestros hábitos alimenticios es complicado, porque si desde niños nuestra mamá, nuestra abuelita o nuestro principal significante nos enseña que hay que iniciar el día quizá con un jugo de naranja, entonces
para nosotros se nos va convirtiendo como en una regla y en algún momento llegamos a atesorarlo cuando esa persona ya no está, porque es algo que nuestro familiar o nuestro significante nos heredó y tiene una carga emocional muy fuerte. Entonces, cuando llegamos a quererlo cambiar después, donde no sé, por cuestiones de gastritis o unas cuestiones de control de niveles de glucosa, quizá no sea lo más adecuado consumir o empezar el día con un jugo de naranja, entonces empieza a haber ahí un conflicto, ¿no? Entonces, lo que vamos aprendiendo dentro de nuestro principal núcleo tiene una carga emocional fuerte y todo lo que vamos aprendiendo lo damos por hecho y en automático. Casi es muy difícil que nosotros cuestionemos lo que nos van enseñando en la niñez. Es muy complicado hasta que llegamos a la edad adulta, empezamos a pensar que podemos pensar críticamente si eso estuvo bien o estuvo mal, pero bueno, eso es después. Después en la socialización secundaria, ahí este proceso se da cuando ya nosotros empezamos a interactuar con otro grupo de personas, cuando empezamos a ir a la escuela, cuando empezamos a aprender de lo que nuestros compañeros hacen, nuevas palabras que a lo mejor en mi casa o en mi familia no se usan, pero hay un niño que viene y de repente me enseña otras palabras, otro tipo de juegos, otro tipo de, no sé, interacciones. Empezamos a aprender de otros contextos, de otros grupos, de otras familias. Vamos aprendiendo también vocabulario especializado en la medida en la que vamos avanzando también de niveles académicos, vamos adicionando a nuestro vocabulario también lenguaje especializado, lenguaje profesional, si es que nosotros nos vamos especializando en algún área en particular. Lo que nosotros vamos aprendiendo ya en esta fase secundaria difícilmente tiene una carga emocional, porque generalmente aprendemos ya con técnicas pedagógicas, ya no es algo de conocer el mundo, sino es algo que requiere un proceso de aprendizaje, un diseño de cómo se va a llevar a cabo ese aprendizaje para que yo me pueda apropiar de conocimientos especializados, ¿no? Ya nos damos cuenta que el mundo que vivíamos con nuestros papás o con nuestro núcleo familiar inicial ya no es el mismo que lo que piensan o lo que viven las demás personas y nos damos cuenta que hay mundos diferentes, ¿no? Por así llamarlo. Y entonces, lo que les comentaba, en este momento, ya que estamos en la socialización secundaria, algo que yo haya aprendido en la socialización primaria, para poderlo cambiar es complicado y a veces necesitamos impactos biográficos que sean fuertes para poder hacer un cambio radical. Entonces, este proceso es justamente clave para entender o poder visualizar por qué en ocasiones es complicada la interacción entre a lo mejor pacientes y tratantes. Quizá habrá a lo mejor un grupo de personas o pacientes que no han llevado profesionalización en odontología, en medicina, en cualquier especialidad del área, y que difícilmente, si nosotros utilizamos un lenguaje especializado, podremos comunicarnos de buena manera porque pues el lenguaje, simplemente las palabras que yo exprese o que un médico exprese va a ser incluso hasta desconocidas para lo que los pacientes pudieran llegar a conocer, ¿no? No estoy diciendo que unos sean mejor que otros, sino que nuestros vocabularios son diferentes en algún sentido. Y bueno, las apreciaciones del mundo incluso son completamente diferentes. Este es un proceso dinámico que, como ustedes podrán observar, va cambiando a lo largo de la vida y que es generalmente cuando empezamos a tener contacto con otros grupos de personas, ya sean amigos o compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, va cambiando y se va modificando y se va restableciendo continuamente. Entonces, bueno, como podemos ver con todo esto, la cultura como tal no es solo o no nos podemos limitar a una sola cuestión, como lo decía al principio, a las letras y a las artes, tiene que ver con prácticamente todo lo que
está relacionado con nuestra vida y la forma en la que lo interpretamos. Es decir, con todos aquellos significados que nosotros le estamos dando a nuestro estilo de vida, a la manera en la que nos relacionamos con otras personas, a los sistemas de valores que tenemos, a nuestras tradiciones también, por supuesto, a las creencias, a los conocimientos y a todos aquellos rasgos que nos distinguen de otros grupos, ya sean espirituales, materiales, intelectuales y afectivos. Entonces, la cultura, si la pudiéramos pues ejemplificar de alguna forma, es como unos lentes, los lentes a través de los cuales nosotros interpretamos a nuestro mundo, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que observamos, lo que nos comparten. Y si nosotros lo vemos así, bueno, quisiera que pudiéramos quedarnos con esta idea de que la cultura es como tener unos lentes, o qué son nuestros lentes, porque después voy a platicar de algunos ejemplos y nos puede servir esta referencia de mi cultura son mis lentes, ¿no? Entonces, cada quien tiene unos lentes propios que están ajustados y que nos dan una visión de lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Entonces, vamos un poquito a tratar ahora de cuál podría ser la relación entre algunas particulares de la cultura, algunas características, perdón, particulares de la cultura y con la salud, en este caso específicamente de la salud bucal, ¿no? Entonces decíamos que, pues como tal, la cultura, en muchas ocasiones cuando hablamos en el área de la salud de qué es lo que pasa, por qué nuestros pacientes o por qué es que las personas no comprenden que se tienen que cuidar y que tienen que hacer y que no sé qué. La mayoría de los comentarios van enfocados a, pues es que nos falta cultura de prevención y nos falta tener cultura de la salud. Y esto comúnmente está muy relacionado a decir, es que nos faltan conocimientos. Cuando generamos intervenciones o pláticas, charlas, casi siempre nos limitamos a pensar que podemos intervenir o podemos ayudar a mejorar la salud de la población en general a través de proveer información únicamente, ¿no? Como si el conocimiento fuera únicamente parte de esa cultura de la salud o esa cultura de la prevención. Pero como vimos antes, no solo es el conocimiento, son muchísimas cosas que interactúan. Entonces, un problema de salud realmente no solo lo podemos atender desde el conocimiento o desde pensar que la cultura de la salud y la cultura de la prevención únicamente está enfocada a las cuestiones de tipo falta de información, por ejemplo, porque la cultura no es un sinónimo de conocimiento, sí tiene muchísimas áreas en las que nosotros podemos primero comprender cómo es que se presenta y después a través de eso podemos ahora sí pensar en generar alguna estrategia que sea enfocada principalmente a las barreras culturales que encontremos o algunos otros procesos que podamos trabajar de forma o ajustar a la cultura o al contexto a donde se pueden dirigir. Entonces, sobre los componentes de la cultura de la salud bucal, hay varios análisis que se han hecho y se ha identificado que lo que principalmente afecta o lo que está relacionado de la cultura con los resultados de salud bucal son principalmente 7. 1, sí, conocimientos por supuesto son parte, y las prácticas que poseen y realizan las personas sobre sus propios cuidados bucales, la percepción que tienen tanto de la salud de enfermedad como de aquellos riesgos que podrían tener para desarrollar enfermedades, la modificación de los hábitos dietéticos o de higiene incluso, que están arraigados en la cultura alimentaria, que son muy propios a lo mejor de cada lugar. Y con esto, no sé, podemos poner de ejemplo que México tiene un problema de obesidad, de consumo de alimentos ultraprocesados, bueno, que no es el único país, pero que se ha identificado que en nuestro país es una situación constante y que, bueno, lo menciono porque la obesidad, la diabetes, es
comparten factores de riesgo con la caries dental, por ejemplo, que es nuestra enfermedad número 1 dentro de la cavidad, que prácticamente los mismos riesgos que son identificados para desarrollar diabetes, hipertensión, etcétera, son exactamente los mismos que nosotros dentro del área odontológica tratamos de cuidar para evitar el desarrollo de infecciones, de enfermedades como caries dental o algunos de problemas periodontales, de cáncer oral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, modificarlos, ese proceso de modificación, ese proceso de cambio también tiene que ver mucho con nuestra cultura, con lo que estamos acostumbrados, con nuestras tradiciones para comer, lo mismo con la higiene, ¿no? Que tanto en nuestra comunidad, en nuestro país, nosotros sabemos o estamos acostumbrados a que cómo es que tenemos que llevar a cabo nuestra higiene, cuántas veces, con qué aditamentos, y aunque perfectamente sabemos, y lo hemos visto en muchos de los trabajos de investigación que hacemos cuando preguntamos cuántas veces te lavas los dientes al día, es un porcentaje muy alto, el porcentaje es alto de las personas que saben que se tiene que realizar 3 veces, pero en práctica realmente pues no pasa, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones también son importantes y derivan en un problema de salud generalmente. También la forma en la que se afronta la ansiedad dental, cómo es que nuestro contexto, cómo es que nuestra familia nos ha enseñado o cómo hemos visto que nuestros familiares han lidiado con las visitas al odontólogo, ¿no? Si son cuestiones o experiencias agradables o si desde que vemos a nuestros papás que tienen miedo de ir al dentista, nosotros aprendemos que ir al dentista es peligroso, es malo, que es doloroso, y también eso determina en gran medida si nos atendemos o no, si buscamos consulta o no. La actitud responsable ante la medicación, que también va un poquito relacionado con la idea de que la atención odontológica es costosa y es común que las personas que lleguen a tener dolor dental antes de buscar atención, busquen primero la automedicación, la autoprescripción, para tratar de solucionar un problema de salud, ¿no? Se buscan rutas médicas alternas, rutas de atención alternas y bueno, esto también está derivado de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que me dijo mi vecina, de todo lo que me dijo mi mamá, de todo lo que yo he visto en la televisión y de cómo mi contexto o el grupo social en el que yo me desarrollo, me desenvuelvo, me ha compartido. Prácticas de autoexamen bucal, que es muy complicado verlas o es muy complicado que en nuestra región cultural o dentro de la cultura mexicana tengamos esta práctica de forma habitual de revisarnos al menos una vez al mes, una vez a la semana, aquellas estructuras de la boca, ¿no? Y por supuesto que también dentro de la salud bucal, la visión del odontólogo tiene muchísimo que ver. No es lo misma la visión que va a tener el tratante de una enfermedad, o de la caries dental, por ejemplo, con la visión y la forma de interpretar a la enfermedad que pudieran tener las personas. Voy a poner unos ejemplos ahorita en esta diapositiva. Cuando les platicaba hace ratito de los lentes, que nuestra cultura era como los lentes, es como si el dentista usara unos lentes y los pacientes usaran otros lentes completamente diferentes, ¿no? Mientras a lo mejor para el paciente el concepto, pues sí, muy en general de la salud bucal, tiene que ver más con tener dientes blancos, tener dientes alineados, que no les duela, que se vean bonitos en las fotos y que sean muy grandes, que la gente te reconozca que tus dientes se ven muy diferentes. Quizá eso, desde los lentes y la perspectiva de los pacientes o de las personas, sea algo, un símbolo de salud bucal en general, ¿no? Mientras que los lentes del dentista, los lentes del odontólogo, que ya tiene mayor
conocimiento especializado que en su socialización secundaria ha aprendido mayores técnicas, lenguaje y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de la cavidad bucal, ya no solo se fija en si son los dientes blancos o alineados o si no hay dolor, sino que ya contempla otro tipo de cosas. La función, si la estética es adecuada, si hay armonía, si la fisiología, si la química de la saliva, si la remineralización, si las nuevas técnicas, los nuevos materiales. Y en ese momento, cuando nosotros estamos en una interacción, no entendemos que estas percepciones provienen desde contextos diferentes y queremos o pensamos que todos van a pensar y que todos van a interpretar de la misma forma en la que yo interpreto, entonces entramos en un choque en donde la comunicación se rompe, porque pues los pacientes, las personas tienen una idea muy diferente a lo que es la salud, a lo que podría ser la percepción del odontólogo, ¿no? Y es de repente cuando empiezan estos conflictos en, es que el paciente no me entiende o es que el dentista no me hace caso, yo le estoy diciendo esto, pero él a fuerza quiere que me cepille, pero no sabe que me pasa esto y el otro. Otro ejemplo, por ejemplo, que es muy común, es el caso de una enfermedad que se llama enfermedad periodontal, que es difícil de identificar para las personas porque es esta inflamación, que empieza como una inflamación de las encías de forma muy general, ¿no? Como una inflamación de las encías, donde empieza a haber sangrado, que va progresando hasta la pérdida del hueso que le da soporte al diente y que con el paso del tiempo el diente puede empezar a moverse y caerse, ¿no? Como en sus estadios iniciales no provoca dolor, pues prácticamente es como si esa enfermedad no existiera dentro de la boca del paciente. No la identifica, no busca atención, por supuesto, no sabe cuáles son las causas, no sabe qué es lo que lo está provocando y por lo tanto no hay acción, no se busca atención, no se busca solucionar el problema y prácticamente es como algo que pasa por desapercibido. Mientras que si un odontólogo ve una inflamación de encías, empieza a ver sangrado, inmediatamente empieza a pensar cuáles son las posibles causas que lo está provocando, cuáles son aquellos factores que pueden estar asociados, ya está pensando en un plan de tratamiento y está empezando a llamar a la acción a su paciente, decirle, mira, esta es una enfermedad progresiva que si no se trata en este momento a través de este método, entonces puede progresar hasta que tú pierdas el diente, ¿no? Y las visiones son completamente diferentes. Otro ejemplo también es cómo a través de lo que aprendemos culturalmente, nosotros le podemos dar una valoración a los dientes, o sea, la diferenciación entre dientes de niño, dientes de adulto, estos dientes de niño que están hasta más o menos los 12 años de edad, que a partir de los 12 ya empezamos a tener una dentición definitiva, que es la dentición que conservamos a lo largo de la vida. Es común que los dientes infantiles sean poco valorados, que se les reste importancia, porque a nivel comunitario, de forma muy general, nuestra cultura nos ha marcado, nos ha delimitado que como son dientes que en algún momento se caen, no es necesario atenderlos, que son menos valiosos que los dientes de adulto y que pues cuando haya algún problema en los niños, hasta que a los niños no les duele, no son considerados un problema de salud bucal o no son considerados una enfermedad. Son vistos como solo un cambio de coloración, como que se están deshaciendo, pero pues no pasa mucho, ¿no? Esta idea, como les comentaba, que si son dientes de leche, pues no hay que cuidarlos porque se van a caer. También estas prácticas de cuidado y de exploración de los niños no son tampoco tan comunes en nuestra cultura mexicana. No es común que los papás estén al pendiente de si hay un cambio de coloración en algún diente o si hay alguna inflamación en algún lugar. Repito, hasta que los niños expresan el dolor o hasta que ya no dejan dormir al papá en la noche porque ya el dolor es fuerte. Y
Y también porque en ocasiones, y estas frases que les muestro en pantalla son de un estudio que hicieron, una exploración cualitativa en algunas regiones. Algunas personas también expresaban que consideraban que la responsabilidad de atender esos problemas de salud recaían en los programas gubernamentales que tenían que ofrecer brigadas y pláticas y atención gratuita a los niños y que no era una responsabilidad de los padres. Entonces, esto en gran medida, todo lo que hemos aprendido, todo lo que en nuestra sociedad es común, nos va indicando cuáles son las pautas o cuáles son los momentos en los que sí tengo que atender un problema, cuándo no lo tengo que atender, cuándo es algo de importancia, cuándo algo definitivamente no tiene ninguna importancia y cuándo, sobre todo, identificamos a una enfermedad o definitivamente la dejamos pasar. La pérdida dental es otro caso, que esto también, bueno, genera serias situaciones en la vida adulta principalmente, pero que no es visto como un problema, y esto desde que somos niños, porque estamos habituados, en nuestra cultura mexicana, estamos muy habituados a que, pues, los abuelitos generalmente son personas que no tienen dientes, ¿no? Y eso se reforzó muchas veces con el cine mexicano, con medios de comunicación. Entonces, realmente, actualmente, bueno, se está haciendo muchísimos esfuerzos para que esta visión cambie, pero bueno, todavía hay regiones en las que es común pensar desde niños que llegar a la etapa del adulto mayor es, pues, indiscutiblemente un sinónimo de llegar, pues, prácticamente sin dientes, ¿no? Las rutas de atención también. ¿Qué vamos a hacer si identificamos un problema de salud? Nuestra cultura es muy común que nuestros amigos, como decía hace rato, ¿no? El vecino, mi vecina, mi papá, mi tía, mi mamá, me digan que lo primero que tengo que hacer si tengo algún dolor en la boca es colocarme algún clavito, ¿cómo se llama? Especia de clavo de olor en el hoyito que estoy identificando en el diente, o hacer algún enjuague que contenga carbonato, algunas veces poner ácido acetil salicílico triturado dentro de la cavidad y que con eso empezamos a solucionar el problema, ¿no? Cuando realmente algunas de estas prácticas, lejos de ayudar, pueden incluso ser un poquito riesgosas o pueden complicar el problema identificado. Otra cuestión cultural también que ahora está muy vigente, pero que tiene también muchísimos años, es la decoración dental. Y esta práctica cultural la tenemos desde Mesoamérica, donde adornar los dientes con piedras preciosas o con algunos desgastes tenían un valor importante culturalmente de jerarquía, de pertenencia a grupos sociales y que eran muy valorados por los grupos, por los grupos mesoamericanos. Ahora, esta decoración dental sigue en nuestra civilización, perdón, en nuestra sociedad, y por supuesto que ha cambiado el tipo de decoración que se usa. Actualmente estas decoraciones dentales son, pues, más como una respuesta a modas o expresiones quizá de algunos artistas, de algunas personas de redes sociales que se lo realizan y bueno, que son ampliamente difundidas y retomadas también por nuestra sociedad, ¿no? En algunos países es muchísimo más visto, pero actualmente ya hay gente que incluso por redes sociales ofrece estos servicios, evidentemente sin ser odontólogos, pero que toman, pues, capacitaciones y algunos cursos, como ellos lo llaman, para poder realizar este tipo de decoraciones. Ya creo que estos son de los últimos ejemplos. También la conceptualización de cuáles son los posibles, ¿cómo se llama? Las causas para desarrollar algunos problemas o algunas
problemas de desarrollo congénitos, como es el caso del labio paladar hendido, que es común, y esta creencia también es una creencia que traemos desde las culturas mesoamericanas, en donde se pensaba que los niños que tenían esta característica tanto en labio como en el paladar, se debía a que mientras la madre se encontraba embarazada, ocurría algún eclipse lunar y que la presencia de la luna comía alguna parte del bebé y que por eso se presentaba este problema al nacer, ¿no? Esta alteración, esta situación. Y que también la luna podía provocar que los niños nacieran sin dedos, sin pies, sin manos, o que tuvieran una estatura baja, y que para ello también hasta la actualidad se utilizan algunos amuletos, principalmente rojos. Es común todavía ver a muchísimas embarazadas tener este tipo de amuletos para evitar el mal de ojo, etcétera, pero también para evitar que la luna tenga algún efecto en las estructuras faciales de los niños. Bueno, ya nada más para finalizar, estas cuestiones culturales son tan importantes y se encuentran consideradas dentro de niveles macros o muy grandes de mayor influencia en la distribución de la salud y la enfermedad, que son presentes y están constantes en muchísimos modelos explicativos de cómo es que se distribuyen las enfermedades en diferentes regiones, como es el caso de los determinantes, este modelo que son de determinantes sociales de la salud, y que, bueno, son retomados, son mencionados, pero no son comúnmente analizados a profundidad, y que, bueno, con todo lo que comentamos en este momento podemos darnos una idea de cuál es el origen de su importancia, qué es lo que puede llegar a provocar y por qué dentro de la atención, dentro de los programas, dentro de la salud pública, dentro incluso de la misma consulta, nosotros tenemos que tomar en consideración todo este tipo de elementos para poder mejorar la atención y a nivel poblacional tratar de buscar estrategias que sean muchísimo más ajustadas a lo que las poblaciones viven y a los contextos socioculturales en las que se pretenden implementar, ¿no? estas estrategias. Y bueno, estas son ideas finales, nada más, bueno, consideramos que es necesario explorar, analizar todas aquellas percepciones que los usuarios de servicios de odontología tienen respecto a la salud bucal para poder entender cuáles son las posibles barreras que nosotros como odontólogos podemos ayudar a mejorar o a pasar para que haya un mejoramiento y ayudar realmente a que haya un impacto benéfico en la salud, ¿no? Tratar de interpretar qué simbolismos tienen a lo mejor elementos involucrados en la higiene oral como la pasta, como el hilo, como el cepillo, si el hilo dental es algo que se considera necesario o no, si el cepillo dental es utilizado o no, si se conceptualiza como una herramienta de higiene personal o de higiene colectiva, porque también se puede dar el caso que un cepillo se presta entre varias personas o varios elementos de la familia, y que a través de esa identificación entonces nosotros ya sepamos para dónde tenemos que poder, o dónde podemos guiar a nuestros pacientes o a nuestras comunidades. Conocer la cultura de la salud bucal también nos permite entender posibles obstáculos para el mejoramiento de la salud, y a nivel consulta, por supuesto que también ayuda a mejorar la comunicación en la relación odontólogo-paciente, que es fundamental para que un tratamiento sea exitoso. Y bueno, yo con esto termino, no me queda más que agradecer esta invitación, por permitirme el espacio, y bueno, estos son nuestros contactos por cualquier situación que ustedes pudieran necesitar. Agradecemos la participación de la doctora Ramírez y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 8ª Feria del Libro de las Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.